Si recordáis, ya teníamos un vídeo en el canal de cómo adaptar el volante del Evo en el Eclipse, pero eran solo fotografías, no tenía mucho detalle. Ahora Gas ha grabado un vídeo nuevo que dura más o menos unos 50 minutos, por lo que lo voy a dividir en dos vídeos, y dentro de cada vídeo en la descripción os voy a poner en qué minuto exacto hay cada una de las partes, para que podáis ir un poco todo al grano de la parte que, si os interesa alguna parte más en concreto. Venga, vamos allá. Bueno, a ver si puedo hacer un tutorial de cómo convertir un volante de Evo para engancharlo al Eclipse, ¿vale? El principal problema es ese estriado de ahí dentro, ¿vale? Esto, que no coincide en el Eclipse. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser el desmontaje del plástico. Para eso tenemos que quitar estos 3 tornillitos de estrella que llevo aquí. Con esto ya saldría el plástico, se supone. Sí, bien. Ahora vamos a quitar esta pieza. Va con estos 4 de Allen, ¿vale? Bueno, y estos 2 de aquí que son de 10, y por el otro lado lleva tuerca. Sujetamos la tuerca, lleva una tuerquecita de 10 por debajo, ¿vale? Sacamos con su tuerca. Así todos. Yo cada tornillo le pongo con su tuerca y lo dejo ahí en el plato magnético. Así no se me pierde. Y lo de ponerlo con su tuerca, pues bueno, todas las tuercas en este caso son iguales, ¿no? Pero ya es costumbre, porque muchas veces cuando desarmas un coche y haces cualquier trabajo de mecánica, pues el poner la tuerca en su sitio luego te ayuda a saber dónde va cada pieza. Por eso siempre los dejo premontados y en su sitio. Sí, ni se pierde la pieza ni se pierde nada. Bueno, ya ha salido esto. Esto es lo que tenemos que modificar. Esta pieza. Entonces, para modificar esta pieza, lo que vamos a hacer va a ser cortar esto. Bueno, al principio yo cortaba estas piezas por aquí, enresado. Voy a intentar cortar un poquito más arriba, lo que pasa es que la soldadura es una putada. Voy a intentar cortar un poquito más arriba para que se nos separe un poquito más el volante. Si cortamos exactamente por aquí, el volante se nos queda demasiado pegado y nos puede rozar. Entonces yo ahora le voy a meter un corte con la radial a esto, pum 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 pum, por aquí. Y si veo que se ha quedado que se me ha quedado muy pegado, muy aquí, ¿ves? Porque esta es la longitud exacta. Esta es la longitud exacta, ¿ves? Entonces habría que cortar por aquí. Si se me queda demasiado aquí, lo que voy a tener que hacer es meter un suplemento o sacarlo un poquito para arriba cuando haga el volante, ¿vale? Voy a darle un corte a esto. Bueno, radial, disco de corte fino. Me pongo el guante que me falta. Todos los guantes para chope ya, pero bueno, por lo menos algo me quitará. Cortante, gafas. Y vamos al lío. Hay que intentar mantener la radial lo más plana posible siempre, ¿vale? Más o menos vamos cortando. Me estoy subiendo un poquito por aquí, si lo veis, como os he dicho, el tema de la soldadura. Bueno, vamos a seguir. Bueno, este lo hemos cortado por la soldadura. Aquí nos hemos subido demasiado y nos suelta, por lo que veo. Le voy a dar un par de cates con un martillito, a ver si suelta. Bajo bien, pero si no suelta, pues va a haber que meterle un poquito más. A ver si raja. No parece que raje, no. A esto todavía le queda mucha cosa. Bueno, pues entonces ahora lo que hay que hacer es comerse un poquito más. Para eso vamos a utilizar un disco 1000 láminas. Lo que no queremos es comernos demasiado, por lo que os he dicho. No queremos que se quede demasiado separado o sea, demasiado junto de aquí, porque si no nos va a rozar en las chapas, en los plásticos, en todas partes. Voy a meter el disco. Bueno, aquí tengo un disco 1000 láminas, es un poquito más grande de lo que debería. Me roza un pelín, pero bueno, no me importa. Voy a comerle un poco. Ya parece que hemos llegado a su sitio. Vamos a darle un cate, a ver. Eso es. Aquí ya ha soltado, como podéis ver. Como podéis ver aquí, ya ha rajado. Al haber rajado, pues lo que vamos a hacer va a ser soltar esa pieza, que esa pieza solamente la lleva el Evo.
esto no nos importa. Aquí. Y vamos a sacar esto de aquí. Vamos a darle con esto mejor. Es que... Ahí está. Bueno, ya tenemos esto fuera. Y ya tenemos esto preparado. ¿Vale? Lo vamos a dejar así, que está bastante plano. Se ve que está bastante plano. Y vamos a ir a por nuestro volante de Mitsubishi Eclipse. Bueno, nos venimos aquí al coche. Vamos a soltar el borne. En este caso soltamos el negativo, porque es el que más cómodo nos viene para soltar. Aquí tenemos el negativo. Lo separamos bien, que no vaya a tocar. ¿Vale? Yo lo dejo ahí metido, que no toque. Y nos vamos a ir dentro del coche. De momento, lo que hacemos es que ponemos contacto para que consuma todo lo que pueda quedar de batería. Lo normal es esperar 5 minutillos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí una llave de 10, aquí, y vamos a ver, perdona que la grabación sea tan mala, pero es que soy un inepto. Vamos a quitar el airbag, aflojando por detrás 4 tornillos de 10 que lleva, y ya sale el último. Bueno, pues ya hemos sacado los 4 tornillos, el que lleva aquí, aquí, aquí y aquí. Así que el airbag sale. Con cuidado. ¡Ay, qué sorpresa más mala! Bueno, aquí esto debería llevar una pieza que se enclavase aquí, que es la del airbag, y otra que se enclavase aquí, y otro que se enclavase aquí. Así que el coche no tiene claxon, no tiene airbag y no tiene control de crucero. ¿Por qué? Porque le han quitado el carrete del airbag. Así que, bueno, vamos a ver qué hacemos. Soltamos esta llave de soltamos esto con una llave de 17. Para eso, quitamos la llave. Giramos el volante hasta que suene el bloqueo. Ahí está. Y vamos a aflojar con la 17. Bueno, he colocado aquí el móvil más o menos como he podido. La 17, como os he dicho, volante bloqueado, y aflojamos. Este coche, al no llevar carrete de airbag, pues claro, nos lo ha complicado todo mucho menos, porque no hemos tenido que soltar este conector, no hemos tenido que soltar el conector del claxon y no hemos tenido que soltar el conector del airbag. Al fin y al cabo era quitar 3 conectores, pero bueno, me da rabia no haberoslo podido enseñar en el vídeo. Me he llevado la sorpresa. Así que tenemos quitada la tuerca. Ahora, volvemos a poner la llave. Volante completamente recto, ¿eh? Y ahora empezamos a tirar clac, 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 así. Así, moviendo hasta que salga. Y sale. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos un problema. Me han quitado todo. Han dejado aquí unas clemas. Porque sepáis que por aquí estaría el carrete de airbag y saldrían los cables. Esto es pues una triste gracia. Cómo desgraciar un coche, macho. Increíble. Bueno, seguimos con el lío. Esto ya lo tenemos, como hemos visto antes. Ya hemos cortado la pieza de aquí. Vale, la pieza en total sería esto, lo que hemos quitado nosotros. Esto vendría aquí, pum pum, así. Esto es lo que hemos quitado, ¿vale? Ahora, tenemos que empezar con este volante. Este es el del Eclipse. Bueno, vamos a soltar la tapa trasera. Para soltar la tapa trasera, pues bueno, vamos quitando tornillos. Aquí. Vamos a quitar el control de crucero, que es este, que lo tenemos que adaptar al volante de Evo. Ya veremos, eso lo haremos después. Primero es la adaptación de la piña y luego se adapta el control de crucero. Bien, el control de crucero ya lo tenemos aquí. Eso es. A ver. Bien. Ahí está. Este es nuestro mando de control de crucero. Seguimos quitando los tornillos que sujetan la carcasa de plástico. Ahí está, ya tenemos la carcasa fuera. Este volante es un volante
que lleva una estructura de hierro, pero aquí la han revestido con aluminio, o sea, han fundido aluminio encima del hierro. Entonces tenemos este casquillo, está metido ahí dentro y está fundido el aluminio encima, es un marrón. Hay que recortar esto, que es un marrón, hay que recortarlo por aquí, por allí, por aquí, para poder sacarlo. Entonces, pues bueno, pues vamos a sujetar el volante. Este volante ya no nos vale, de todas maneras, como podemos ver, está retorcido aquí el cuero y tal. No, está hecho una mierda el volante, pero bueno, vamos a ver si podemos recortar esto con la radial y sacarlo. A ver, ya por curiosidad. Joder, cómo está el volante, madre mía. Bueno, unos guantes como antes y el lío. Bueno, lo primero es sacar esto cortando. Creo que me queda un poco corto, voy a tener que repasar un poco ese, pero vamos, esto se lleva... Vamos cortando un poco. Bueno, esto es cuestión de ir cortando. Ahora sigo grabando, que si no es mucho tiempo. Bueno, cuando ya le hemos cortado los cuatro, ahora hay que sacar esto. Vale, ya sacamos esto, que sería el casquillo. El volante este ya es para tirar. Este volante ya no sirve. Y vamos ahora con el casquillo. El casquillo hay que limpiarlo. Vale, para limpiar el casquillo lo que tenemos que hacer es sujetarlo en el tornillo y empezar a hacerle rajas. Con mucho tiento y mucho tino, ¿eh? Hay que procurar que no salga ni una chispa. Si sale chispa es que hemos tocado la base. Hombre, si sale un poquito no pasa nada, pero un poquito nada. Ahí, eso es. Y lo vamos girando, girando, le vamos haciendo rajas a todo. Voy a pararlo porque esto tarda un rato, ¿eh? Una vez que tenemos ya toda la pieza rajada, lo que hacemos es coger un destornillador de los que tienen culo para golpear y un cortafríos. De estos y el cortafríos. Y vamos a ir metiéndole en la rendija y dándole golpes con un martillo para que vaya abriendo. A ver si se ve. A ver si no tiembla mucho. Ay, bueno, tengo que sujetar esto un poquito mejor. Ahí. Y lo vamos dando. Bueno, en este caso, para mí que me he quedado corto cortando. Pero vamos. Ahí. Ahí está. Y vamos sacando. Como veis, bueno, siempre rozas un poquito. A ver, que no me quiero quemar. Esto está pariendo. Como veis, siempre se roza un poquito, pero no se llega a estropear al rozar con la radial. Entonces ahora ya vamos metiendo y vamos sacando. Ahí está. Metiendo y vamos sacando. Nos vamos quedando con nuestro casquillo. Vamos limpiando el casquillo, por así decirlo. Ahí está. Ahí está. Y el casquillo ha saltado. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos nuestro casquillo. Veis que tiene unas marquitas, pues de haberle rozado con la radial, pero rozado, nada. Es mísero, no es nada. Y ya está aquí nuestro casquillo. Este es el que vamos a colocar en el volante de Evo. Nos venimos con el casquillo aquí. Colocamos el casquillo. A ver cuál es la posición que mejor le va. Esta, por ejemplo, esa posición le va bien. ¿Vale? Es importante colocar la posición porque no es lo mismo aquí que aquí, tal. Entonces decimos, venga, ahí nos queda bien. Vamos a marcar exactamente la parte superior que queremos que sea la parte de arriba del volante, para que no se lo gire un poquito, aunque luego tiene ajuste abajo, pero para que quede bien. Ahí. Esa va a ser la parte superior del casquillo. Bueno, ya hemos marcado esta pieza bien, ¿vale? Lo que es la parte superior del volante sería esta, ¿vale? Si yo meto esta pieza aquí, se me queda mal. Y si la apoyo abajo, se me queda mal también. ¿Qué hacemos? Pues fácil. Bueno, fácil no. Yo diría que difícil, pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser
abrir un poquito el tornillo para que esta pieza la podamos subir y bajar, ¿vale? Vamos a colocar una chapa aquí debajo para que apoye esta tuerca. Esta tuerca va a ser la que nos dé la altura. Voy a ir a por la chapa y os lo enseño. Esta tuerca. Bueno, chapa. Me he conseguido un bloque aquí, pero lo justo para que quede esto así y yo pueda meter esta tuerca dentro y se quede en plano. Entonces, es importante que quede en plano. Esto lo colocamos aquí, apoyamos esto bien en plano aquí y cerramos. Ahí está. Esto ha quedado ahí en plano, perfecto. Plano perfecto. ¿Por qué tiene que quedar plano? Porque si no, esto nos puede quedar así, y eso no se puede consentir. Ahora colocamos la tuerca, que va a ser la que nos dé la altura, y aquí. Con la tuerca esta nos hemos pasado un poquito de altura. ¿Qué hacemos? Pues que una de dos. O le metemos una tuerca más fina, que también es posible hacerlo. Tengo aquí otra tuerca un poquito más fina. Esta, por ejemplo, vamos a ver qué tal. A ver, más o menos un poquito más fina. Esto es demasiado. Una de dos, o le metemos una tuerca más fina o lo que hacemos es que vamos levantando esta pieza. Yo prefiero meter tuercas, arandelas o lo que sea para que se me quede a la altura que yo busco. Entonces, lo que voy a hacer va a ser meter unas arandelitas o algo para que me lo levante. Ya que no tengo una tuerca de la medida que necesito, pues bueno, pues lo voy a hacer con arandelas. Así que aquí tengo un par de arandelas. Una arandela aquí. Otra arandela. Esto es solamente para que me lo sujete a la hora de soldar, ¿eh? Ahí está. Ahora sí que me gusta. Ahora sí que ha quedado esto pues donde tiene que quedar. Enrasado y tal. Y quiero ajustar un poquito, muevo de aquí abajo. Eso es. Ahora esto lo coloco ahí. Vale, voy a marcar. Voy a marcar donde tiene que quedar para que no se me mueva. Si se me mueve, pues tengo que... Ahí, tengo que reajustar. Bueno, pues esto vamos a soldarlo. Le voy a echar 4 puntitos y luego hay que rellenarlo todo. Voy a echar 4 puntitos de soldadura. Ya tenemos colocada la masa. Tenemos nuestra pinza. Ahora, bueno, me pongo la pantalla. Y vamos al lío. Ay, que no se nos mueva, que se nos ha desplazado 1 milímetro. Aquí no podemos fallar en el ajuste. Tenemos que comerle un poquito aquí. A la soldadura, pues se haya quedado ahí, pues se le come a la soldadura. Pero nos tiene que quedar perfectamente centrado. Súper importante. Trabajo bien hecho, que si no, para chapuzas hay muchos chapuzas en el mundo. Bien. Ahora sí. Ahora, una vez que ya sujeta en un sitio, cuadramos un poquito hacia arriba. A ver. Esto es... El primer ajuste es el que cuenta. Ahí. Ahí está. Eso es. Eso es. Eso es. Así es como tiene que ir.